Bienvenidos a este nuevo Cardio-TV, un Cardio-TV titulado Conversaciones con Farmacia. Mi nombre es Vivencio Barrio, yo soy cardiólogo clínico y trabajo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Y lo primero que tengo que deciros es que es un Cardio-TV distinto a los que estáis acostumbrados a ver. Habitualmente los Cardio-TVs van de ensayos clínicos, de estudios, de fármacos, de proyectos de investigación. Y este va a ser un pelín diferente, porque lo que vamos a hacer va a ser conversaciones con farmacia desde el ámbito de una actitud y actividad multidisciplinaria. Así que para eso contamos con Arantxa Linares. Arantxa es farmacéutica y trabaja en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Hola, Arantxa. Hola, buenas tardes. Miguel Puentes es cardiólogo. Algún cardiólogo tenía que ver junto conmigo, no iba a ser yo solo. Y que Miguel Puentes trabaja en el Hospital Universitario Jaén. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Pablo Fernández Catalina es endocrinólogo y él trabaja en el Complejo Hospitalario de Pontevedra. Hola, Pablo. Hola, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y por último, que no la menos importante, es Sandra, que es farmacéutica, que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hola, buenas tardes. Pues bien, como veis, una mezcla interesante, atractiva, clínicos de la cardiología, de la endocrinología y farmacéuticos. Así que, insisto, yo creo que es un Cardio-TV diferente. Si a alguien no le interesa, puede ahora descolgarse y desinteresarse. Pero si a alguien le interesa, les aseguro que no les va a defraudar. ¿Y de qué vamos a hablar en este Cardio-TV? Pues fijaros, yo creo que todo el mundo tenemos claro las bondades en cuanto a eficacia y seguridad de los inhibidores de la PCSK9. Pero la realidad clínica es que los inhibidores de PCSK9 se utilizan menos de lo que se deberían utilizar. Y en ese aspecto vamos a ver cuáles son los aspectos en los que podemos mejorar. Y por eso hemos traído a todos estos agentes, porque ellos son ejemplos de éxito en sus diferentes hospitales. Y eso me va a permitir que podamos ver qué posibilidades tenemos de mejorar los aspectos que son todavía pendientes de mejorar en nuestro ámbito. Por tanto, como mensajes principales, yo creo que todo el mundo tenemos claro que los inhibidores de PCSK9 deben incorporarse a nuestra práctica clínica diaria, pero desgraciadamente no se han incorporado como se merecían. Y permitirme las primeras diapositivas para recordaros el estudio Ikigai. El estudio Ikigai fue un estudio que hicimos con una enorme ilusión desde la Sociedad Española de Cardiología y lo hicimos con un objetivo y era identificar cuál era el problema. Evidentemente, para dar soluciones a un problema, lo primero que hay que hacer es identificar el problema. ¿Qué problema hay en la prescripción de inhibidores de PCSK9 en la práctica clínica en nuestro hospital? Pues mirad, cuando revisamos cuáles son los antecedentes de los controles de colesterol LDL que tenemos en nuestro país, por ejemplo, podemos ver este trabajo que se publicó el año pasado de un estudio hecho en postsíndrome coronariano agudo de cuántos pacientes estaban bien controlados en nuestro medio. Fijaros que aproximadamente la mitad de los pacientes al cabo de los 6 meses del síndrome coronariano agudo y prácticamente lo mismo a los 12 meses tienen un control de LDL menor de 70 miligramos de decilitro. Fijaros que el estudio se hizo cuando las guías que aplicábamos eran las del 2016 y no las del 21. Por tanto, el objetivo que entonces buscábamos era 70 y apenas la mitad de los pacientes tenían bien controlado el colesterol LDL. Pero todavía es más llamativo cuando revisamos cuántos pacientes tenían un LDL por encima de 100 y una cifra que es realmente inadmisible, pues estamos en torno a casi un 20% de pacientes que tienen un LDL por encima de 100 a los 6 meses y a los 12 prácticamente igual. Y esos, intuitivamente, y siguiendo el IPT, serían susceptibles de ser tratados con inhibidores de PCSK9, ¿verdad? Bueno, pues fijaros el tratamiento que tenían los enfermos, es algo que se reproduce en todos los estudios y es que la utilización de inhibidores de PCSK9 es extraordinariamente baja, prácticamente anecdótica. Estamos hablando de apenas un 1 o 2% cuando, insisto, los pacientes subsidiarios de ser tratados con estos fármacos podrían ser en torno al 20%, como en todos los estudios se repite. Y eso, que es en España, en el mundo mundial ocurre prácticamente similar. Fijaros los datos del estudio Da Vinci y cómo los únicos pacientes que tienen unas tasas de control más o menos aceptables, que no óptimas, son aquellos pacientes que están tratados con inhibidor de PCSK9. Pero esos pacientes son muy poquitos. Se utilizan poco los inhibidores de PCSK9. ¿Y cómo se traduce eso en números? Vámonos al estudio Ikigai. En el estudio Ikigai, una de las preguntas que hacíamos a los investigadores que participaron es: en tu centro, ¿cuántos inhibidores de PCSK9 pones al año? Y fijaros, la media es de 7.5. La prescripción de inhibidores de cada investigador del estudio Ikigai. Y le preguntamos, ¿cuántos crees que son susceptibles de ser tratados con inhibidores de PCSK9? Más del doble, 20. Es decir, más del doble de los pacientes de los que estamos prescribiendo. Y si vamos a esa traducción
al hospital, ¿cuántos se prescribe en tu hospital? 30. ¿Cuántos se deberían prescribir? 80, casi 3 veces. Por tanto, aquí hay un problema, y es que se están prescribiendo, se están utilizando menos inhibidores de los que se deberían utilizar. ¿Por qué? ¿Por falta de conocimiento del fármaco? Probablemente no. Probablemente por un proceso complicado y además heterogéneo en cuanto a la autorización para la prescripción de este fármaco. Y por eso nosotros en el estudio Ikigai dábamos una serie de recomendaciones para intentar que esa inequidad que hay entre los diferentes hospitales de España desapareciera o al menos se minimizara. Y aquí están las recomendaciones que no voy a leer una por una, pero que están en la mente de todos cómo se podría mejorar la prescripción de los fármacos a los pacientes que evidentemente tienen que ser tratados con estos fármacos. No estamos cuestionando el IPT, aunque podríamos hacerlo. Estamos planteando cómo, siguiendo estrictamente las condiciones de tratamiento con inhibidor de PSK9, los pacientes no se tratan adecuadamente o se empiezan a tratar muy tarde. Y esta es la historia. Este es el problema en el que nos encontramos. ¿Cómo han dado solución en los diferentes hospitales? Aquí están representados el Hospital de Málaga, el Hospital de Jaén, Complejo Hospitalario de Pontevedra y el Hospital La Paz. Así que, perdón, el Hospital Gregorio Marañón. Así que entre todos ellos vamos a ir viendo cómo cada uno ha dado solución a sus problemas. Y empezamos por Arantxa. Arantxa, farmacéutica del Hospital de Málaga. Cuéntanos, ¿qué habéis hecho vosotros? Buenas tardes, yo soy Arantxa Linares, trabajo en el servicio de farmacia del Hospital Regional de Málaga, como ha dicho Vivencio, muchos lo conoceréis como Carlos Haya. Y bueno, para que conozcáis un poco cómo es mi hospital, pues un hospital de 1.200 camas, dividido por pabellones, físicamente separados, donde las consultas están en un sitio, camas de hospitalización en otro, y cuando quisimos reunirnos, pues todos estos servicios estaban implicados. Hay servicios centrales, como puede ser laboratorio o farmacia, y unidades clínicas, pues totalmente diferentes, y además físicamente se encontraban en sitios distintos ubicados. El objetivo primario de la reunión pues era detectar las oportunidades de mejora y que necesitábamos de nuestros pacientes, ¿no? Sobre todo un consenso. ¿Qué ocurrió? Pues que en nuestro hospital, cuando se empezaron a prescribir estos fármacos hace unos 7 años por la Comisión de Farmacia, se autorizaron con un circuito en particular, ¿no? Y entonces pues los pacientes tenían que ir, como ha dicho Vivencio, pues con un papel que tenía que cumplir unos requisitos, tenían que pasar por el servicio de farmacia y después en cada unidad clínica era totalmente diferente. Una unidad de clínica, una vez se autorizaba, cumplía los requisitos, pues directamente el paciente accedía al fármaco. Y otras unidades clínicas hacían un sistema que tenía que subir al jefe de servicio suyo, volver a autorizarlo, bajar, avisar al paciente. Bueno, cada servicio era totalmente diferente. Entonces, ¿qué queríamos? Pues ponernos de acuerdo entre todos, no que fuera la comisión de farmacia la que decidiera cómo se tenía que prescribir estos fármacos, sino que fueran las personas implicadas en el manejo de estos pacientes, llegar a un consenso para que todo el hospital estuviera unificado. Y bueno, pues nos hemos encontrado diferentes barreras, pero esto ha hecho que cojamos impulso y hagamos un circuito. Uno de los puntos mayores de conflicto, bueno, pues el tema del informe de posicionamiento terapéutico, pero al final determinados grupos de pacientes, pero en realidad al final nosotros lo que hemos quedado es que todos los pacientes que cumplan los requisitos del IPT, es decir, lo que está financiado en el Sistema Nacional de Salud, como es lógico, todos los pacientes de nuestro hospital van a poder acceder al fármaco en las mismas condiciones, no existiendo diferencias según el paciente caiga en un servicio o en otro, cosa que ocurría hasta ese momento, ¿vale? Entonces, cuando hemos realizado el circuito de prescripción, aprobación y seguimiento de pacientes, a mí lo que más me importaba era usar nuestras herramientas, porque creo que muchas veces usar herramientas paralelas a lo que tenemos a mano es un lío. Entonces, tenemos prescripción electrónica, por lo tanto, todo se hace por prescripción electrónica, fuera el tema de los papeles, y luego usar Diraya, que es nuestra historia electrónica, la historia electrónica del Sistema Andaluz de Salud, ¿vale? Y bueno, cuando el médico prescribe el fármaco, deja detallado específicamente qué punto de las condiciones del IPT cumple el paciente para que sea muy fácil revisable por
todas las personas implicadas en el paciente, y con eso, sin autorizaciones diferentes de otro lado, pues el paciente ya puede acceder al fármaco, ¿vale? Ya se le hace una información en el servicio de farmacia, se le enseña cómo manejar las plumas, y después hemos implantado un sistema de alerta de la adherencia del paciente, con el cual avisamos al clínico cuando vemos que los pacientes pues no cumplen o tienen algún efecto secundario o algo, cosa que antes también nos era muy difícil contactar con determinados clínicos con los cuales todavía no teníamos contacto, y ahora pues bueno, pues tenemos acceso a todos ellos. ¿Qué barreras? Pues cuando nos pusimos determinados objetivos queríamos incluso llegar a la primaria, ¿no? Entonces, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que es difícil salir del ámbito hospitalario, porque todos los que estábamos en esa reunión y que seguimos teniendo un contacto entre todos nosotros y nos hemos propuesto vernos de vez en cuando, pues es complicado cuando ya te metes en primaria o sales de la parte del hospital. Pero bueno, esa parte yo creo que la iremos trabajando poco a poco. Y luego pues una barrera fundamental es el tiempo, porque aunque todos queramos vernos y hacer proyectos y que todos trabajemos igual y hayamos quedado en vernos cada 3 meses, pues al final es complicado que todos nos pongamos de acuerdo. Por lo tanto, para mí el objetivo que teníamos en aquella reunión está bastante cumplido, aunque nos queda mucho camino todavía por recorrer, y además seguimos trabajando, pero hemos hecho sobre todo un consenso en el circuito de prescripción y dispensación del paciente, coordinado para todos los pacientes de nuestro hospital, que venga del área que venga o de la unidad que es igual, tenga una igualdad entre todos ellos. Estamos coordinados y nos comunicamos entre todos nosotros de una forma mucho más ágil que antes de formar el comité. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Arantxa, y felicitaciones por vuestro trabajo. Yo creo que si algo puede resumir todo tu trabajo es: se puede. Se puede. Seguro que muchos que estáis escuchando diréis: es que en mi hospital esto es muy complicado, es que realmente tú no sabes los problemas que yo tengo. Seguro que tenemos o tenéis muchos problemas, pero se puede resolver. Se puede resolver, sobre todo con reuniones. Yo cuando he visto tu última diapositiva del Ikigai, digo, es que esto es precisamente lo que nosotros, en lo que estamos trabajando, en lo que queremos hacer, y muchos de esos puntos a los que hemos llegado ya y hemos conseguido, y entonces pues me alegra. Y como veis, los farmacéuticos no son nuestros enemigos, todo lo contrario, son nuestros amigos. Efectivamente, yo lo que digo es que hay que bajar y hay que comunicarse con el farmacéutico, y que es verdad que tenemos que estar más cercanos entre todos. Una vez que nos conocemos, sabemos qué patología llevamos todos y podemos comunicarnos entre nosotros, es muy fácil, es mucho más fácil coordinarse, aunque sea difícil ponernos en reunión todos juntos, pero muchas veces, oye, pues vamos a quedar con un laboratorio o vamos a quedar con nefro, y así nos comunicamos mucho mejor. Estupendo, saltemos. Miguel, vamos al sur, a Jaén. También estábamos en el sur antes, pero vamos ahora al ámbito de la cardiología. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en el Hospital Universitario Jaén, que también tenéis un protocolo muy operativo desde el punto de vista multidisciplinar? Sí, pues buenas tardes, gracias Vivencio por la presentación, y bueno, nosotros la verdad que hemos hecho un trabajo humilde desde la planta de cardiología, y lo que quisimos implantar es un poco adelantarnos a conseguir los objetivos lipídicos de nuestros pacientes, a sabiendas de que el paciente, una vez que ya tiene un evento, tiene un muy alto riesgo cardiovascular, e implementar de alguna forma el tratamiento ya incluso desde la fase aguda, ¿no? Y bueno, eso lo hicimos partiendo pues de la base de la evidencia científica. Tampoco vamos a profundizar, no quiero profundizar mucho en ello porque muchos ya conocéis todos los datos. Y nosotros lo que fuimos a detectar sobre todo era a que, teniendo a nuestro paciente con el síndrome coronario agudo, queremos hacer hincapié en cuál era el perfil de aquel paciente con un riesgo mayor, basándonos fundamentalmente en parámetros clínicos y parámetros de laboratorio, detectando el LDL basal y cuál sería el objetivo a alcanzar, y sobre todo optimizando tiempos, ¿no? Adelantándonos y consiguiendo objetivos lo antes posible. Entonces, en base a eso y también en base a toda la evidencia que tenemos con evolocumab en fase aguda, como han demostrado todos estos ensayos clínicos donde nos vamos a entrar, en donde se ha demostrado, por supuesto, la eficacia en la reducción de LDL, incluso en la estabilidad de placas de ateroma intracoronaria, en la reducción de las mismas,
y con lo que ello va la consecuencia que ello va a tener en el riesgo de nuestro paciente, pues nos planteamos el diseñar un protocolo para identificar a pacientes, como ya he dicho, de un riesgo muy elevado, para implementar el tratamiento ya incluso desde la alta hospitalaria. Para ello, bueno, pues nos surgió a nosotros esta inquietud, ¿no?, de buscar aquel perfil de paciente que se pudiera beneficiar de un tratamiento más concienzudo. Y bueno, pues lo que nos basábamos era en definir ese tipo de paciente en función, como ya he dicho, a la clínica y al laboratorio. Para ello, lo primero que hicimos fue hablar con análisis clínico, en el que es una pieza fundamental para tener un perfil de analítica en el paciente una vez que lo recibimos en planta, cuando sale de la unidad de intermedio o de la unidad de cuidados intensivos, en donde tengamos pues todos los parámetros bastante claros y hacerlo prácticamente de forma rutinaria el primer día que recibimos al paciente. Por otro lado, hablamos con enfermería, las cuales son una pieza fundamental y sin las que no podríamos hacer muchas cosas que nos planteamos, por lo menos en la planta de hospitalización, para implementar a la vez el tratamiento junto con la educación sanitaria que allá siempre están haciendo cuando afrontan al paciente agudo, que en este caso es un paciente también más receptivo. Y ahí también teníamos, por supuesto, que hablar con la farmacia hospitalaria, hablar con los compañeros, sobre todo para tener claro cuáles iban a ser, sin salirnos mucho del IPT, ¿no?, ver cuáles son los criterios de financiación y sobre todo ver la vía de comunicación, cómo les indico yo a ellos qué paciente es el que se está beneficiando o el que se va a beneficiar de implementar la terapia con inhibidores de la PCSK9 ya desde el alta, y ellos pues facilitar la dispensación prácticamente ya y iniciar el tratamiento ya en la misma estancia hospitalaria. Bueno, para ello tal vez lo que más tuvimos que trabajar fue en el diseño un poco de, como ya he dicho, en función del perfil clínico, identificar aquellos pacientes que sean pacientes con algunas características específicas, bien con intolerancia a estatina, bien con un perfil de riesgo más elevado per se al ya tener un síndrome coronario agudo, ¿no?, sino pacientes polivasculares, pacientes con enfermedad multivaso, con una LPA que también la medimos en la fase aguda alta, y implementar unos niveles de corte, unos dinteles de corte a partir del cual el paciente creíamos considerable que iniciara el tratamiento con los inhibidores de PCSK9. Y bueno, aquí simplemente ya para un poco finalizar os muestro cómo es la vía de la ruta, que una vez que ya diagnosticamos nosotros al paciente en cardiología en la planta, hacemos la caracterización clínica, haciendo pues, como siempre una buena historia clínica, que no se nos escape nada, ningún factor de riesgo, ninguna patología asociada, ver si tiene o ha tenido intolerancia a estatinas previamente y solicitar el perfil lipídico. A partir de ahí, nosotros a farmacia no tenemos que hacer ningún papel extra ni solicitar ninguna solicitud adherida a lo que sería el informe o la evolución clínica, sino simplemente en el evolutivo o en el mismo informe de alta pautamos los criterios que hemos mostrado en la diapositiva anterior, y con eso se lo hacemos saber al farmacéutico a través de la prescripción en una aplicación que también digital tenemos en nuestro hospital. El farmacéutico recibe esa solicitud, corrobora, por supuesto, tiene que corroborar que cumplen los criterios, porque puede ser que no somos humanos, ¿no?, y a veces pues, podamos cometer errores, y envía la pluma a la planta de cardiología. La primera pluma la recibe enfermería en la planta, también nosotros se lo comunicamos verbalmente: oye, este paciente van a enviar este tratamiento, hay que iniciárselo, y se le inicia antes de que el paciente se marche a casa, con el beneficio, por supuesto, que tiene, como ya he dicho, en educación sanitaria, en que el paciente aprende a la administración del fármaco, se le enseña también cómo debe conservarlo, se le enseña cómo tiene que ser su pauta de dosis, y también, pues, lo cual todo ello está inmiscuido en que tenga una buena adherencia a la medicación, ¿no? Y bueno, este es nuestro protocolo que hemos diseñado en planta, y en fin, la verdad que estamos pendientes de resultados, de medir un poco cómo nos va, y espero que en un futuro reciente lo tengamos.
Felicitaciones, Miguel, felicitaciones. Y felicitaciones además porque yo creo que has apuntado a un aspecto importante y es ese aprovechamiento del tiempo en el que el paciente está en el hospital, que es una oportunidad que de alguna manera va a ser única. Fíjate, en el estudio Ikigai vimos que desde el momento en que el médico prescribe el inhibidor PCSK9 hasta que el paciente se pone la primera dosis, pasan una media de 6 semanas. Una media de 6 semanas quiere decir que había hospitales que tenían 8, 10, 12 semanas. Por tanto, yo creo que la oportunidad del ingreso hospitalario es una oportunidad fantástica y ese protocolo yo creo que está muy bien. ¿Tú crees que eso realmente es aplicable para que todo el mundo lo haga y siga esta forma tan fácil de trabajar con farmacia? A ver, también hay que decir, tal vez mi hospital es un hospital un poquito más pequeño, ¿no?, que por ejemplo un hospital de ciudades más grandes, y tenemos buena relación porque hemos también implementado otra serie de protocolos. La verdad que es una oportunidad única, ¿no? Al igual que también en insuficiencia cardíaca estamos ya viendo de que el mismo ingreso es una oportunidad única para optimizar el tratamiento al máximo. Yo creo que en pacientes de un riesgo tan alto como el haber tenido ya un evento coronario, a sabiendas también de que en el primer año el riesgo es muy alto de que vuelvan a recurrir a tener otro evento, es un momento ideal, y sobre todo porque el reloj se pone en marcha y hay que optimizar el tratamiento lo antes posible. Yo creo que aquí la frase que resume también es el cuanto antes mejor, y hablando con farmacia, pues bueno, yo creo que se pueden conseguir cosas, se pueden conseguir sobre todo en limitar al mínimo los trámites burocráticos que, como también en Ikigai demostráis, pues son muy dispares entre todos los centros, y que en muchos centros pues eso hace que el paciente no le llegue la primera dosis hasta incluso más de 2 meses, ¿no? Fíjate, Miguel, que tú has apuntado un aspecto que seguro que muchos de los que están escuchando piensan lo mismo. Claro, es que es un hospital más pequeño y ahí se puede manejar mejor. Pero por eso precisamente la selección de hospitales que hay aquí. Está el Carlos Haya, está Jaén, está Pontevedra y está el Gregorio Marañón, de muy diferentes tamaños y de tamaños también muy grandes. Bien, dicho esto, yo creo que se puede hacer en los hospitales grandes y en los hospitales pequeños. Lo que hay que hacer es dialogar. Y en ese sentido vamos a saltar a Pablo, porque Pablo nos va a dar una visión aún mucho más multidisciplinar. Él, como endocrino, ha trabajado con cardiología y además tiene resultados y publicaciones específicas al respecto. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, Pablo, en el Complejo Universitario de Pontevedra? Bueno, nosotros lo que hicimos fue juntarnos, reunimos los 2 grandes complejos hospitalarios universitarios de la provincia de Pontevedra, que son el de Vigo y el nuestro, el de Pontevedra, y lógicamente implicamos a todos aquellos que estamos más implicados en la atención de estos pacientes, que son los cardiólogos, los endocrinos y por supuesto el servicio de farmacia. Además, el servicio de farmacia, yo quiero romper aquí una lanza, porque muchas veces parece que son el enemigo, y no. Y además, en una concepción como la de la medicina que tenemos que desarrollar en la actualidad, que es la medicina enfocada, centrada en el paciente, todos tenemos que colaborar y volcar nuestros esfuerzos en el paciente, y muchas veces eso requiere que abandonemos nuestros propios egos. Dicho esto, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues ver a ver cuáles eran nuestros resultados, porque no solo es prescribir, utilizar los fármacos, es medir también lo que hacemos. Y para ello, ya os digo, lo propusimos al Hospital Universitario de Vigo, participaron los servicios de cardiología, de endocrinología, que por cierto, aprovecho para decir que los 2 grandes servicios de procedencia, por lo menos en nuestra área, de procedencia de estos pacientes son precisamente los servicios de cardiología y de endocrinología, mucho menos medicina interna y mucho menos neurología. Y lo que es prácticamente un servicio desaparecido, desconocido, en estos casos es el servicio de cirugía vascular. A lo mejor probablemente podemos hablar posteriormente de ello, porque a mí es algo que me preocupa. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio multicéntrico, retrospectivo, eso sí, incluimos a los 4 hospitales que incluyen estos 2 complejos hospitalarios universitarios y que, como ya os digo, prácticamente suponen la atención de la práctica totalidad de la atención, de los pacientes de la provincia de Pontevedra. Como veis, la edad de los pacientes yo creo que es superponible a la de otros estudios. El prototipo de paciente es un paciente de en torno a 60 años, una proporción ligeramente mayor de varones con respecto a las mujeres, y como podéis comprobar son pacientes o bien con hipertensión arterial, con otros factores de riesgo como la diabetes o por supuesto como la obesidad. Sin más dilaciones, os paso a presentar los resultados que hemos obtenido en cuanto a la eficacia. Bueno, pues la eficacia conjunta de los 2 inhibidores de la PCSK9 que disponemos en la actualidad, que se consigue reducciones del colesterol LDL de en torno al 50%. Es cierto que estos resultados a lo mejor son un poquito inferiores a los de otros estudios publicados en vida real,
La causa de ello no sabemos cuál es. Probablemente nuestros pacientes partíamos de unos niveles basales más bajos y a lo mejor pudiera ello tener impacto en esta reducción del un poquito inferior. Pero fijaros que a mí lo que me llama la atención y lo que me satisface es que esta reducción se consigue de manera precoz. Por eso lo importante, y yo creo que a colación de lo que dijo anteriormente aquí nuestro compañero, es que estas terapias mejor, cuanto antes mejor, y sobre todo si disponemos de fármacos que somos capaces de reducir el colesterol de forma temprana. Y fijaros que no solo se consigue esa reducción de forma precoz, sino que se ha mantenido en el tiempo. Durante los 2 años de duración del estudio se han mantenido esas reducciones de colesterol LDL. En cuanto a seguridad, decir que estos fármacos son seguros. No dan grandes problemas de seguridad. En nuestra serie, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Bueno, pues pacientes con sintomatología sugestiva de infecciones respiratorias leves y poco más, un poquito más. Es decir, que a mí me complace decir que son fármacos que a la hora de prescribirlos podemos estar tranquilos porque no nos van a dar grandes problemas de seguridad. Y lo que sí creo que es motivo de que debemos de resaltar es la gran adherencia terapéutica. Todos sabemos que con fármacos orales, con fármacos de administración oral, como por ejemplo las estatinas, en patología crónica el gran inconveniente que tienen es el cumplimiento terapéutico. Y muchas veces ello conlleva mal cumplimiento y, por supuesto, inadecuados, o sea, que no se alcancen los objetivos terapéuticos de forma satisfactoria. Fijaros que nosotros aquí, durante toda la duración del estudio, encontramos unas medias de adherencia terapéutica superiores al 90%. Es cierto que eran más altas al principio, pero en ningún momento a lo largo del estudio se redujeron por debajo del 90%. Entonces yo creo que esto es un punto muy a favor, es un dato muy a favor de este tipo de terapia. Y nosotros no hemos tenido, a mí, creo que te lo he oído a ti, Vivencio, que en tu hospital cruzas la calle y en el otro hospital hay diferencias, ¿no?, en cuanto a los criterios, no solo de prescripción, de indicación, bueno, de concesión administrativa del fármaco. Nosotros esto lo tenemos resuelto desde hace mucho tiempo, casi desde el principio, y esto también lo han conseguido las diferentes comisiones de farmacia de los diferentes complejos hospitalarios del ámbito Sergas, se reunieron y a nivel de la Comisión Autonómica Central de Farmacia del Sergas, pues lo que se hizo es elaborar unas instrucciones y conseguir un dictamen que es un dictamen vinculante para todos los hospitales del Sergas. Lógicamente, la prescripción de los fármacos se tienen que hacer de acuerdo al IPT y de tal manera que nosotros no hemos tenido ninguna traba, digamos, burocrática a la hora de prescribir y de utilizar estos fármacos. Esto además supone, lógicamente no voy a entrar en el detalle, pero yo creo que esto es un ejemplo más de cómo se tienen que sincronizar con los servicios de farmacia en este tipo de prescripciones, porque esto favorece el dinamismo a la hora de prescripción. Y lo que habéis comentado anteriormente, nosotros desde que indicamos en la consulta el fármaco hasta que el paciente lo tiene pueden pasar 15 días a lo sumo, y yo creo que esto es muy importante. Y bueno, y no comento nada más, quizá después en el coloquio surja alguna pregunta. Muchas gracias. Yo creo que, Pablo, has tocado puntos muy importantes. Fijaros que los que me estáis escuchando, lo que nos estáis escuchando, pueden haber echado de menos, bueno, no ha contado Vivencio quién está detrás de este CardioTV. Y he esperado justo a la presentación de Pablo porque él ha hablado de los 2 inhibidores de PCSK9 y estamos hablando de un problema que es los inhibidores de PCSK9 en general. Debo decir que este CardioTV está financiado por Amgen y ha sido la que ha estado sensibilizada para hablar de este tema en este momento concreto. Eso no quiere decir que indudablemente estemos hablando de los inhibidores de PCSK9 en general. Por tanto, mi agradecimiento explícito a Amgen por habernos apoyado en esta historia de una manera absolutamente no condicionada, porque aquí todo el mundo está presentando sus resultados y como Pablo ha hecho con los 2 inhibidores de PCSK9 disponibles. Dicho esto, yo creo que tú, Pablo, has contado muy bien cómo la conexión entre unas especialidades y otras es fundamental. Pero tú me decías, de los ítems que vosotros habéis contemplado en un documento conjunto, ¿sabes cuántos ítems nuevos, es decir, añadidos a lo del IPT, había de media en el estudio Ikigai? De los 80 centros que participaban, hasta 8.
ítems nuevos, es decir, de generación propia de cada servicio de farmacia o comisión de farmacia hospitalaria, donde por supuesto participaban tanto clínicos como farmacéuticos, hasta 8 ítems diferentes. Por tanto, yo creo que es fundamental lo que habéis hecho. En ese sentido, yo creo que hay que aplaudir ese tipo de iniciativas. Bueno, si queréis, pasamos al debate. Yo creo que el tema de la enfermedad arterial periférica que has tocado es muy importante y ahí te espero luego para hablar en más concreto. Y saltamos a otro estudio en vida real. Si antes hablábamos de hospitales que pueden ser más pequeños, que no pequeños, pero más pequeños, el Hospital Gregorio Marañón tiene 1.500 camas, si mal no recuerdo. Y Sandra García es farmacéutica también. Fijaros, la representación de farmacia. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia también con una publicación que lo avala? Sí, bueno, gracias por invitarme a esta jornada. Y bueno, yo aquí os voy a contar, ¿no?, nuestra humilde experiencia. Y bueno, como vamos a hablar de resultados en vida real, pues no puedo más que empezar contando cómo es nuestro día a día, ¿no? Cómo es nuestro modelo. Pues nosotros, en el momento en el que estos fármacos se comercializaron, hace ya unos años, pues decidimos apostar por un abordaje multidisciplinar de las dislipemias con un protocolo consensuado, ¿no?, entre los principales servicios prescriptores, el servicio de farmacia, que recibió la aprobación de la Comisión de Farmacia y Terapéutica y que, bueno, pues condiciona, ¿no?, que una vez está establecido el objetivo individualizado para cada paciente y se selecciona el tratamiento más apropiado, bueno, pues en el caso de que este sea un inhibidor de PCSK9, activamos, ¿no?, todo este proceso de seguimiento de atención y seguimiento multidisciplinar, donde este paciente, bueno, pues acude, ¿no?, con su receta por uno de los principales servicios prescriptores. En nuestro caso sí tenemos un porcentaje relevante de pacientes derivados de medicina interna porque tenemos una unidad de lípidos donde llevan, bueno, pues la mayoría de las hipercolesterolemias familiares. Bueno, pues este paciente acude al servicio de farmacia donde procedemos a dispensarle la medicación, hacemos toda esa educación inicial sobre el uso, la conservación y todo el seguimiento y empezamos un programa de seguimiento, ¿vale?, donde participamos tanto los médicos como los farmacéuticos como las enfermeras en el caso de que las haya, ¿no?, como puede haberlas, por ejemplo, en las unidades de rehabilitación cardíaca, donde toda esta parte de seguimiento de la eficacia y la seguridad la hacemos de forma conjunta. Y para ello, ¿qué hacemos? Bueno, pues establecemos una serie de visitas de seguimiento al mes, durante los 3 primeros meses, luego cada 3 meses y luego cada 6 meses hasta el año, luego mantenemos cada 6 meses, donde ese paciente, bueno, pues además de la evaluación de la eficacia, es decir, de una analítica, pues pasa, ¿no?, por esa visita también en el servicio de farmacia, donde volvemos a evaluar pues esa tolerancia, esa adherencia y repasamos con ellos todas las dudas que pueden tener. Y a esto añadimos pues un registro de los principales, de estos principales resultados, ¿no?, de eficacia y de seguridad. Para ello utilizamos una herramienta online que es que igual la conocéis, es una base de datos en REDCap, que nos permite pues medir cada cierto tiempo y presentar en la Comisión de Farmacia nuestros resultados de efectividad, seguridad y también, como no puede ser de otra manera, de seguimiento de costes. Vale, bueno, pues es este registro el que nos ha permitido realizar este estudio que hoy me toca presentar aquí, pero que es un trabajazo que ha liderado uno de nuestros residentes, uno de nuestros R3, y en el que han participado pues otras compañeras del servicio de farmacia y también médicos, ¿no?, tanto de cardiología como de endocrinología. Es un estudio ambispectivo en el que incluimos todos los pacientes que habían sido tratados, bueno, todos los que aceptaron participar en el estudio, lógicamente, con alirocumab y evolocumab, según los criterios de financiación del IPT. Los reclutamos entre febrero de 2017 y abril de 2020 y analizamos datos, cerramos el cierre a 31 de diciembre de 2020. ¿Vale? Nuestro principal objetivo, pues reducción del LDL respecto al basal y de forma secundaria, qué porcentaje de pacientes alcanzaban el objetivo terapéutico que teníamos establecido en el protocolo original, que como ha comentado, pues también derivaba de las guías de 2016, ¿vale?, que era un LDL inferior a 70 o al menos en descenso, ¿no?, del 50%. Y recogíamos todos los pacientes que sufrían un evento cardiovascular a pesar de este tratamiento y también la incidencia de reacciones adversas. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Pues un perfil de pacientes muy semejante al que ha comentado Pablo, ¿vale? Tenemos un total de 115 pacientes con una mediana de seguimiento de 20 meses, bastante diferencia, ¿no?, desde 3 meses, que era lo mínimo que considerábamos para poder evaluar eficacia, hasta 30, mayor porcentaje de hombres, edad media en torno a los 60. Si cogemos el criterio de las últimas guías de cardiología, la mayoría de riesgo alto o muy alto, y un montón de comorbilidades, y es interesante destacar que tenemos un importante porcentaje de pacientes, casi la mitad, con intolerancia parcial o total a estatinas, es decir, sin dosis máximas.
¿Vale? ¿Y qué nos hemos encontrado? Bueno, pues partiendo de una mediana bastante alta de LDL basal, alrededor de 140, pues alcanzamos una mediana de 57 miligramos decilitro, que como veis y como también se ha comentado, se mantiene muy bien a lo largo del tiempo. ¿Esto qué supone? Pues un 59,9% de reducción respecto al basal. En este estudio, mejores resultados para evolocumab que alirocumab. También he de decir mediados, ¿no? Porque el protocolo original contemplaba el inicio de alirocumab a dosis de 75, y aunque estaban contempladas intensificaciones, pues de los 38 pacientes, solo 7 fueron intensificados, lo cual es también otro tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ese porcentaje importante de pacientes que podrían estar mejor optimizados. En cuanto al objetivo establecido en base a las guías de 2016, pues un 84,6% de pacientes, si solo nos basamos en el LDL, un poquito menos, muchos pacientes pues lograban al menos un 50% de reducción. Tenemos bastantes hipercolesterolemias familiares que tienen un LDL basal muy alto y no siempre alcanzan este objetivo. Si tomamos el objetivo de las últimas guías, pues un poquito menos, 43,7% de pacientes. Encontramos algunos factores pronósticos de peor respuesta, ¿no? Como fueron el sexo femenino, ya he comentado el efecto de alirocumab, y el no tratamiento concomitante con estatinas o ezetimiba. Vale, destacar algunas limitaciones: tenemos un porcentaje importante de discontinuaciones, algunas por efectos adversos, otras por interrupción voluntaria, pérdidas de seguimiento. Hay que destacar que este estudio lo hicimos durante el COVID, ¿vale? Fue difícil continuar con todas esas analíticas programadas, con todos esos seguimientos, pacientes que no se atrevían a venir a recoger la medicación, ¿no? Aunque les facilitábamos, ¿no?, el envío domiciliario. Porcentaje importante de efectos adversos, pero en general leves, y sí que es interesante, bueno, que tenemos dentro de nuestra población 7 pacientes que sufrieron un evento cardiovascular mayor durante el estudio, y curiosamente, pues estos pacientes no solo estaban bien controlados, sino que tenían un LDL incluso inferior al de los pacientes que no sufrieron un evento cardiovascular, ¿no? Lo que indica pues toda esa importancia de otros factores de riesgo y no solo el LDL. Y bueno, pues esta es nuestra experiencia. Muchas gracias, Sandra. Fíjate que nosotros, también yo debo contemplar los datos que nosotros obtuvimos en el Retos Cardio. El Retos Cardio fue el primer registro nacional que se hizo con población, o sea, con multicéntrico, claro, de todo el país, de los primeros pacientes tratados, en este caso con evolocumab, con 135 pacientes, con unos resultados muy equivalentes a los vuestros, algo superiores a los vuestros en cuanto a reducción de LDL, eficacia absolutamente equiparable a los de los ensayos clínicos y la seguridad evidentemente incuestionable. Yo creo que todo está en la misma línea. Yo creo que los estudios de vida real son coherentes. Pero fíjate que más importante que los estudios de eficacia y seguridad, que evidentemente lo son, es la colaboración entre especialidades y entre diferentes estamentos. Y ahí yo quería preguntaros a vosotras dos como farmacéuticas, Arantxa y Sandra, ¿os ha cambiado la percepción del manejo del paciente de muy alto riesgo con este tipo de colaboración y con este trabajo multidisciplinar? En mi centro ha cambiado de forma radical. Es que de hecho el estudio Ikigai es como si lo llevara a mi hospital, ¿no? Lo que pasaba antes de la primera reunión que tuvimos entre todos. Y sobre todo porque había pacientes pues que rápidamente podían acceder a fármacos en 15 o 20 días, y otros pacientes pues que se dilataba los papeles, las autorizaciones con diferentes ítems dentro de un mismo hospital, que ya no era ni en el hospital de enfrente, ¿no? Era dentro del mismo hospital, según el servicio donde el paciente fuera atendido, tenía un modelo de prescripción diferente, no liderado por el servicio de farmacia, también he de decir. Quiero decir que había una parte que la comisión de farmacia había establecido unos ítems, pero luego cada servicio por sí mismo había establecido también sus propios ítems. Medicina interna, cardiología, endocrino, que son también los más gordos en mi hospital. Nosotros también tenemos unidades de lípidos y por eso también son los servicios con prescripciones más grandes, ¿no? De volumen de prescripción. Y bueno, pues ahora la verdad que yo he visto una unificación en los tiempos de los que el paciente accede al fármaco. No llegamos a lo mejor a ser tan rápidos como en el hospital de Jaén, ¿no? Porque es verdad que nosotros en el paciente hospitalizado en principio no hemos comenzado ningún tratamiento, pero en cuanto van a las primeras consultas, si el médico ve que el prescriptor ve que cumple todos los criterios, puede acceder al fármaco rápidamente. Yo tuve la experiencia de ir a Carlos Saya a hablar del Ikigai y del Retos, y realmente la acogida fue fantástica. Y Sandra, ¿tú cómo lo ves? Y además de la pregunta
que le he hecho también a Arantxa. Yo te diría incluso algo más. ¿Tú crees que a los farmacéuticos les falta algún conocimiento, les falta alguna base para saber la importancia de estos fármacos para la reducción de riesgo de los pacientes de muy alto riesgo? Bueno, pues esto ha sido un proceso, ¿no?, de aprendizaje conjunto. O sea, dices, ¿cómo ha cambiado nuestra percepción de estos pacientes? Pues estos pacientes no los conocíamos en el servicio de farmacia. Estos pacientes, hasta que no han tenido un fármaco de dispensación hospitalaria, eran pacientes que no veíamos, que validábamos, seguíamos durante el ingreso, pero que una vez se iban a su casa pasaban, ¿no?, de nuestro ámbito de actuación. Y bueno, pues el empezar a formar parte, ¿no?, de esto también nos ha implicado mucho más en este seguimiento de esa importancia, ¿no?, del seguimiento del riesgo cardiovascular a largo plazo y desde todos los ámbitos. Todo lo que podamos ayudar desde la farmacia hospitalaria, pues es una ayuda extra a la primaria, a la especializada, que bueno, pues en algunos casos a lo mejor no tiene todo el tiempo o todas las consultas, a veces toda la periodicidad de las consultas no es tan frecuente, ¿no?, como la recogida de medicación en farmacia, que es cada mes o cada 2 meses en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, pues hemos ido aprendiendo, no sabíamos nada, cada vez conocemos más, ya tenemos 3 años de experiencia. Yo creo que todos los hospitales que han manejado estos fármacos, el servicio de farmacia ha estado bastante implicado y creo que ya tenemos un conocimiento bastante bueno, ¿no?, de esa eficacia, de esa seguridad y de ese manejo en el día a día. Respecto a nuestra colaboración, pues un punto más. Siempre todas estas cosas, ¿no?, que nos obligan a colaborar con los servicios, pues es una gozada, porque los conoces mejor, sabes cómo trabajan y facilita el tratamiento de estos pacientes, pero de otros pacientes, a lo mejor por otras cosas, bueno, ya te ponen cara, ya saben dónde tienen que llamar y es más fácil. Esto es muy interesante que dices, Sandra. Dices, vosotros en farmacia no conocíais estos pacientes. Nosotros en cardiología tampoco sabíamos de inyecciones de anticuerpos monoclonales. No teníamos ni idea de lo que era eso hace 5 años. Y eso, sin embargo, Miguel, lo habéis resuelto. ¿Qué ha pasado también para identificar a esos pacientes, sobre todo en ese primer año posíndrome coronariano agudo, como pacientes de muy alto riesgo a los que hay que atender de manera urgente y no estar demorando el tratamiento realmente operativo para reducir el riesgo de estos sujetos? Bueno, pues ahí nos basamos sobre todo también en la evidencia científica, ¿no?, de que nos dice que 1 de cada 5 en el primer año va a tener un evento de nuevo, ¿no? Por lo tanto, hay que poner mucho hincapié en reducir el riesgo y cuanto antes mejor, ¿no? A colación también lo que decían ellas, hay que hacerle ver a los compañeros de farmacia, o hacerle ver, ¿no?, o dialogar con ellos, de que realmente hay pacientes que tienen un evento, pero que tienen un riesgo más extremo, no solo por haber tenido el evento ya per se, ¿no? Y claro, para ello igualmente hay que recurrir también a la evidencia científica, pero yo sobre todo lo importante es el que el paciente, que es el centro de todo, reduzca su riesgo, y para ello ellos que no tienen el contacto físico con el paciente, pues también le puede costar algo, ¿no?, el entender cómo vamos a empezar ya con el fármaco. Hay que esperar, ¿no?, hay que esperar a la consulta. Yo creo que haciendo una buena selección del paciente, indicando cuál es el perfil del paciente con mayor riesgo, aquel, pues, como ya hemos comentado antes, el poliovascular y demás, y haciendo protocolos que yo creo que no son tan complejos, que pueden ser sencillos, siguiendo unas directrices, pues yo creo que simplificamos sobre todo en la mejora tanto en la adherencia, como también hemos comentado previamente, como en conseguir objetivos lo antes posible, ¿no? El tiempo cuenta. Yo creo que tenemos que tener eso en mente, que los pacientes de muy alto riesgo no se puede demorar ni un minuto la atención, porque realmente el riesgo de que tengan complicaciones a muy corto plazo es muy alto, como tú has comentado muy bien. Y eso me liga con algo que ha dicho Pablo, y que evidentemente te recojo el guante que me has ofrecido. O sea, pacientes con enfermedad arterial periférica están huérfanos, realmente están un poco desatendidos por parte de todos, porque fíjate que tú eres endocrinólogo, aquí hay cardiólogos, hay farmacéuticos, cirujanos vasculares, pues tienen su forma de trabajar, es indiscutible. ¿Qué me podrías decir de la importancia de la enfermedad arterial periférica? El paciente con una enfermedad arterial periférica es un paciente de tan alto riesgo cardiovascular como el paciente posinfartado. Y a mí lo que me preocupa ya desde hace tiempo es que, claro, el paciente con una enfermedad vascular periférica es diagnosticado y es tratado por unos compañeros que a lo mejor no es que estén tan sensibilizados, sino que no están tan acostumbrados al manejo de estos pacientes. Y yo creo que este nicho de pacientes es un nicho de pacientes que probablemente, si lo analizásemos a nivel global, probablemente son
los que más infratratados están. Entonces yo creo que si en algún caso es necesario un protocolo, y ahí probablemente el servicio de farmacia también tendría que tener su papel protagonista con estos pacientes, si hay un nicho de pacientes que hay que rescatar, porque probablemente sean de los peor controlados, son estos. Entonces ahí sí que habría que hacer algún tipo de estrategia o conjunta por parte de todos aquellos que estamos implicados. Nosotros lo hemos hecho. Hemos creado una unidad multidisciplinar con cardiología, con neurología, que ojo, neurología, por lo menos en nuestro estudio, nos llevamos una sorpresa. Pensábamos que iban a ser un grupo de compañeros que iban a utilizar estos fármacos y pero tampoco Pablo, los utilizan. yo creo que si les invitas a participar, les invitas a trabajar, seguro que les cambia la mentalidad. Fíjate, nosotros, un grupo de diferentes especialistas donde había varios endocrinos, trabajamos en un documento de consenso para el manejo de la enfermedad arterial periférica, que realmente es un documento de consenso donde se manejan los factores de riesgo como algo fundamental. Es evidente que los cirujanos vasculares se ocupan de una labor muy concreta y muy específica, que se escapa a nuestro trabajo, pero también a ellos se les escapa un tanto el manejo clínico de los factores de riesgo porque, como tú muy bien dices, no están tan acostumbrados. Pero dicho esto, ¿tú no crees que de todas maneras los clínicos también teníamos que buscar un poco más de forma proactiva la investigación de pacientes que pueden tener potencialmente enfermedad arterial periférica? No solamente identificar a aquellos que la tienen y cuidarles, protegerles y cuidar sus factores de riesgo, sino también esos pacientes que no sabes que la tienen, hacerles una búsqueda más proactiva? Hombre, por supuesto. Yo ya te digo, os comento a todos que nosotros hemos tenido una iniciativa de juntar precisamente cardiología, neurología, cirugía vascular con nosotros y hemos hecho un protocolo de derivación asistencial de estos pacientes para cuando, no porque los endocrinos seamos más listos o seamos capaces de llevar mejor a estos pacientes, sino simplemente ofrecernos como ayuda para aquellos profesionales, porque no solo los vasculares, también hay profesionales dentro de otras especialidades que a lo mejor no se sienten tan cómodos como nosotros. De la misma manera hay que hacer autocrítica. Dentro de la endocrinología también hay compañeros pues, que a lo mejor que no creen tanto, ¿no?, en esto de lo que estamos hablando en la actualidad. Entonces yo creo que aquellos de cardiología, de farmacia, de neurología, de endocrinología, que estamos más sensibilizados con esta patología y con el riesgo que implica el LDL colesterol en estos pacientes, todos somos corresponsables de buscar estos pacientes y buscar la forma de canalizarlos hacia aquellas especialidades o hacia aquellos compañeros que son más proactivos en el tratamiento y manejo de estos pacientes. Yo estoy convencido que los no creyentes se van a hacer creyentes con esa estrategia. No sé si queréis comentar alguna cosita más. Yo creo que para no alargarnos en el tiempo, dejadme una última reflexión que me gustaría dejar como... Fijaros, uno siempre dice los mensajes para llevarse a casa. Pues en esta ocasión no voy a decir los mensajes para llevarse a casa, sino los mensajes para cumplir, los deberes a cumplir. Yo creo que tenemos claro después de esta historia, y bueno, ya antes de esta historia también la teníamos, que los pacientes de muy alto riesgo necesitan todas las herramientas que tengamos disponibles para mejorar su pronóstico. Indudablemente eso contempla tratamientos muy específicos y en el caso del colesterol LDL, los inhibidores de PCSK9 son una herramienta de una enorme utilidad, con una gran eficacia en reducción del LDL y una seguridad absolutamente incuestionable. Por tanto, en muchos pacientes de los que estamos tratando cada día van a tener que ser tratados con inhibidores de PCSK9 y lo que tenemos que hacer es facilitar el proceso para que este procedimiento, desde la prescripción hasta que el paciente realmente se pueda administrar la primera dosis de su inhibidor de PCSK9, sea lo más fácil y lo más factible posible. Hemos asistido a diferentes ejemplos de éxito, hemos asistido a diferentes escenarios en los cuales desde diferentes especialidades y desde diferentes hospitales de diferente tamaño hemos podido ver que se puede. Así que, fijaros la última frase. Hay que pasar de las conversaciones a las acciones. Realmente tenemos que ser proactivos para intentar cambiar la historia de lo que está ocurriendo. No se pueden ver exentos de un tratamiento que es realmente importante para su pronóstico cardiovascular una serie de pacientes que en este momento no están siendo tratados adecuadamente. Una última reflexión, y es que os diré que del estudio Ikigai hubo una serie de reuniones en todos los hospitales de España donde se había realizado el estudio y se hizo un análisis crítico de lo que estaba pasando en cada hospital y he revisado las actas de todas las reuniones y han salido un montón de ideas. Lo que pasa es que las ideas hay que ponerlas en práctica. Como decíamos ahí, de conversaciones hay que pasar a acciones.
Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias a Amgen por su apoyo en esta reunión, este Cardio TV. Espero que haya sido de vuestro agrado y estoy convencido que a partir de mañana la mentalidad de muchos puede cambiar. Gracias.